Vamos a ver la diferencia cuando tenemos las líneas de quiebre. ¿Cómo definimos estas? ¿Cómo definimos que estas dos sean líneas de quiebre? Uno por lo general define el borde izquierdo y el derecho. El eje, pues si ustedes gustan lo pueden definir, pero si no, con el borde izquierdo y derecho basta. ¿Listo? Entonces, hay dos maneras de hacerlo, jóvenes. Puedo cliquear aquí en propiedades objeto y miren que aquí me dicen esta parte línea de quiebre. Entonces selecciono ahí y le doy a aceptar y ahora esta de aquí ya es una línea de quiebre. O puedo hacerlo de la siguiente manera. Puedo seleccionar mis tres polilíneas a la vez, dar clic aquí en el icono propiedades objetos seleccionados y selecciono línea de quiebre. ¿Listo? Dos veces, ¿no? Porque la primera vez quito el chulo en gris y la segunda vez ya chuleo para negro. ¿Listo? Y le doy a aceptar. Y si ustedes van a observar ahora con el icono propiedades objeto, tanto la del eje como la del borde izquierdo ya deben aparecer automáticamente seleccionado aquí línea de quiebre. ¿Sí quedó claro hasta ahí, jóvenes? Ahora bien, una cosa es esta topografía sin las líneas de quiebre y otra es con las líneas de quiebre. Entonces vamos a volver al triangular, ¿listo? Para que me tenga en cuenta esas líneas de quiebre. Le dice, ¿desea guardar los cambios realizados? Digámosle que sí. Como es la segunda vez que tengo que triangular, debo cliquear aquí en crear triangulación team. ¿Listo? Le doy triangular e interpolar curvas de nivel. El resto ya lo teníamos configurado, ¿cierto? Eso no cambia en nada. Ojo, esta parte no la estamos grabando porque esto es de topografía, ¿no? Ya cuando iniciemos la parte que ustedes van a desarrollar en su proyecto, ahí ya lo vamos a, ya les grabamos pantalla, ¿no? Pues esto deben tenerlo en cuenta, saberlo, ¿no? Pero digamos en el proyecto, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a pasar una topografía desde Google Earth y sobre esa topografía van a trazar una vía, ¿listo? Pero lo que a ustedes normalmente les sale, digamos, ya en el ejercicio profesional es esto, o sea, diseñar una vía sobre el trazado de una vía existente, ¿listo? Por lo general casi no sale diseñar vías nuevas. ¿Estamos, jóvenes? Entonces, vamos a ver, y bueno, se me pasó algo, ¿no? Se me pasó a hacer la comparación de la triangulación cuando tenemos las líneas de quiebre y cuando no tenemos líneas de quiebre. Entonces, jóvenes, vamos a hacer lo siguiente. Ojo, miren ustedes, las líneas de quiebre se vuelven lados del triángulo. Voy a activar los triángulos y van a ver que estas líneas de quiebre son lados de esos triángulos. ¿Sí lo observan? Se vuelven lados del triángulo. Antes, si no hubiésemos definido esas líneas de quiebre, de pronto aquí no se definía esto como lado del triángulo, ¿sí? Ojo, no, se hicieron lados del triángulo, se hicieron lados del triángulo. Si no teníamos las líneas de quiebre, de pronto sucedía esto, miren. Se triangulaba Entonces, jóvenes, aquí las líneas de quiebre se volvieron lados del triángulo, ¿cierto? Si no hubiésemos tenido esas líneas de quiebre, de pronto podría ocurrir que un lado del triángulo atravesaba
la línea del eje, ¿sí? Pero como ahora es línea de quiebre, ya no se puede atravesar así, ¿cierto? Sino que se triangula ya de esta manera. ¿Sí estamos, jóvenes? ¿Sí queda claro? O sea, la triangulación cambia, ¿no? Las líneas de quiebre se vuelven lados del triángulo. Ahora bien, vamos a ver el perfil de la vía, a ver si vamos a ver la sección transversal de la vía, a ver si se definió de una mejor manera. La misma línea. Aquí tenemos la sección de la vía, ¿cierto? La que habíamos trazado. Le voy a dar perfil. Bueno, no es mucho el cambio, ¿no? Aquí en esta parte, ¿sí lo observan? Vamos a darle ventana, sentido vertical. Ojo, voy a ampliar un poquito más acá esto para observar mejor. Miren, estoy en esta parte de la vía, ¿no? Borde izquierdo. Este es el eje, ¿cierto? Y el borde derecho. ¿Sí observan, jóvenes? Y miren estos puntos, ¿no? Estos de aquí serían los de donde está la poceta de la alcantarilla. Ojo, recuerden, jóvenes, que esto está exagerado 10 veces, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasa? Bueno, y ustedes dirán, ¿por qué esta diferencia entre el borde izquierdo y el eje, no? Esta se trata de una vía terciaria, entonces puede ser que aquí haya un bache, o recuerden que el perfil está exagerado 10 veces. ¿Listo? Le voy a quitar la exageración de 10 veces para observar cómo en el terreno se mira realmente. Entonces, le voy a colocar factor de escala vertical 1. ¿Listo? 1. Miren ahí ustedes que la diferencia no es mucha, ¿cierto? Entonces miren, borde izquierdo, eje y borde derecho. Pero si miran ustedes, jóvenes, que hay un... Igual aquí, como es una curva, hay una transición de peraltado, ¿no? Ahora bien, repito, miremos esto nuevamente sin líneas de quiebre. ¿Cómo? Ah, toca bajar. Súbelo más. Verificamos con propiedades objeto, verificamos. Y nuevamente ya las tengo sin ser línea de quiebre, ¿no? Las tengo nuevamente sin ser línea de quiebre. Entonces miren ustedes, esta es la triangulación que teníamos, ¿no? Esa es la triangulación que teníamos. ¿Listo? Esas polilíneas serán lados del triángulo. Vamos a ver nuevamente, vamos a triangular nuevamente. Y miren ahora la triangulación. ¿Sí observan, jóvenes? ¿Sí miran estos lados del triángulo que atraviesan las líneas de quiebre?
¿listo? Entonces, ¿cuál es la manera correcta? Cuando tenemos una vía, pues esas líneas de la vía tienen que estar como línea de quiebre, ¿listo? Y vamos a observar nuevamente el perfil de esa transversal. Bueno, ese sí no cambió mucho, la verdad, ¿no? Ese sí no cambió mucho en ese punto. De pronto el punto del eje cambió, ¿no? Que no se mira, aquí no se observa el punto del eje, si lo observan, jóvenes. Miren, solo se observa el borde izquierdo, el borde derecho, perdón, y el del eje no se lo observa, ¿no? No está. Si miran del resto, pues no cambia mucho. Pero hay zonas donde incluso el terreno, el perfil del terreno puede pasar de esta manera. Ojo, si no definimos líneas de quiebre, va a haber zonas donde incluso el perfil del terreno puede pasar así, sin indicarnos la vía. ¿Listo? Por eso es importante definir líneas de quiebre. Entonces, en el parcial nos preguntan ¿por qué es importante definir líneas de quiebre? Ya lo sabemos, ¿cierto? Para que nos aparezca la sección transversal de la vía. Ahora bien, ya para adentrarnos en el diseño del caso de una vía existente, vamos a definir esto como lo teníamos, líneas de quiebre, lo voy a hacer rápidamente. No creo. Sí. Entonces, jóvenes, estarán atentos a esta parte. No, todavía no. Entonces, por favor, guardan silencio, bueno, para que ese video salga bien. Ahora bien, jóvenes, esto es lo que nos debe pasar el topógrafo, ¿cierto? Las curvas de nivel y las líneas del trazado de la vía existente. Ojo, jóvenes, si el topógrafo nos pasa esas líneas como polilínea, no nos sirven. ¿Qué nos sirven? Como 3 de poli, ¿listo? Una 3 de poli, ¿qué es? Una polilínea que une puntos con norte, este y cota. Si el topógrafo nos pasa como polilínea, esa polilínea ¿qué va a tener? Solo nortes y estes, pero no va a tener cota, va a estar a un mismo nivel.
Entonces, si la queremos definir como líneas de quiebre, ya no nos va a servir. Por esa razón, el topógrafo, en el plano de AutoCAD que nos pase, las líneas de quiebre deben estar como 3D poly. ¿Estamos, jóvenes? Por lo general, ¿qué definimos como línea de quiebre? Los bordes de vía, el pie del talud, las coronas del talud. ¿Listo? Y las alcantarillas también, los punticos de la alcantarilla que los unimos, esos también hay que definirlos como líneas de quiebre. En este caso, pues, miren ustedes que tenemos estos puntos de alcantarilla, ¿cierto? Pero no los vamos a, digamos, a tener a consideración. Por ahora, para efectos del diseño geométrico de carretera, simplemente vamos a tener en cuenta el borde derecho, el eje y el borde izquierdo. Entonces, jóvenes, como se trata de una vía terciaria, y por lo general para realizar el diseño geométrico o el mejoramiento del diseño geométrico de una vía terciaria, porque esta vía terciaria ya es existente, ¿cierto? Ya tiene su diseño geométrico. Pero nosotros lo que vamos a realizarle es el mejoramiento al diseño geométrico. Como se trata de una vía terciaria, hay que tratar de asemejarnos lo más posible al trayecto existente, ¿listo? ¿Por qué razón? Porque entre más nos separemos del trayecto existente, ¿qué va a suceder, joven? Más gasto, ¿no? Más movimiento de tierras, compra de predios, etc. ¿Listo? Entonces, si nos asemejamos al trayecto existente, no, seguramente, pues vamos a tratar de no comprar predios y de no tener mayores cortes de taludes a los que ya existen, ¿cierto? Entonces, jóvenes, a menos de que la vía existente, por supuesto, tenga menos de 6 metros, ¿no? Si una vía terciaria, pues tiene menos de 6 metros y vamos a hacer el mejoramiento de su diseño geométrico, pues ya partimos por el hecho de que sí va a haber cortes de taludes o compra de predios, porque mínimo vamos a trabajar con anchos de 6 metros. Entonces, observemos esta vía terciaria de cuánto tiene la sección transversal. Le doy clic aquí en el icono medir distancias y ángulos. Tomo aquí este punto del borde derecho y este punto del borde izquierdo y miren ustedes que me dice la distancia horizontal 5,7, casi 6 metros, ¿no? Es decir, que ahí tendría que tomarle al un lado de la vía o al otro unos 30 centímetros para alcanzar mi sección transversal de 6 metros. ¿Sí está claro, jóvenes, hasta ahí? Entonces, ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Vamos a definir una nueva capa. Para ello, vamos aquí a este icono. Aquí están todas las capas de, o mejor dicho, las capas correspondientes a los puntos de la nube que acabamos de pasar. Recuerden que como le dimos objetos múltiples coordenadas, nos pasa cada, digamos, dependiendo del identificador de la nube de puntos, una capa. ¿Listo? Entonces aquí va a haber capas de los deltas, de la vía, de las alcantarillas. Es decir, por cada tipo de punto me hizo una capa, ¿cierto? Porque le dimos múltiples objetos coordenadas. Ahora bien, voy a crear la capa para mi diseño geométrico. A esa capa le voy a colocar 0, Enter, y le voy a dar diseño vía. ¿Listo? Diseño vía. Ojo, jóvenes, ¿por qué le coloco el 0? Para que esa capa me la lleve al inicio. ¿Listo? Igual que en Civil, ¿no? Uno acostumbra a colocarle números para que esas capas se las coloque arriba. ¿Listo? Porque son las que vamos a necesitar. Le voy a colocar un color rojo. Y le doy a aceptar. Entonces, jóvenes, como yo no quiero modificar nada de estos puntos ni nada de la topografía al trazar mi diseño geométrico, voy a bloquear todas las capas. ¿Listo? Voy a bloquear todas las capas. Eso lo puedo hacer desde estos iconos de acá abajo, en esta parte inferior derecha, o lo puedo hacer desde la ventana de capas. Entonces yo aquí le puedo dar, miren, bloquear todas las capas. ¿Listo? Y todas me aparecen bloqueadas, sí, 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 sí. ¿Listo? O puedo, digamos, si quiero desbloquear alguna, puedo cliquear aquí y le digo no. ¿Listo?
dejémosla como estaba, ¿no? Bloqueada así. ¿Cuál es la única que quiero que no esté bloqueada? La de mi capa 0 diseño, ¿no? Que ya está arriba, miren. 0 diseño vía. Esa quiero que esté desbloqueada. Entonces bloqueada no, visible sí. ¿Listo? Le voy a dar a aceptar. Y miren ustedes que ya todas las capas están bloqueadas. Por eso, si yo quisiera trazar una polilínea y tomar un punto de por acá, no me deja, miren. ¿Listo? A pesar de que tengo el snap, no me deja tomar un punto de acá. ¿Por qué? Porque está bloqueada. ¿Listo? Miren que quiero seleccionar las líneas de quiebre y no me dejan. ¿Por qué razón? Porque están bloqueadas. Ahora bien, todos estos puntos de topografía ahorita no me interesa verlos. Entonces voy a hacer lo siguiente. Voy a decirle que todas las capas no estén visibles. Ocultar todas las capas. ¿Cuáles son las únicas que me interesa que estén visibles? Diseño de vía y la capa del borde de vía, ¿cierto? La capa del borde de vía estaba en la misma capa de los puntos vía. Entonces, esa le digo que sí. No estaba en esa capa, ¿no? Estaba en por defecto debe haber estado. A ver, visible sí. En por defecto estaba, ¿no? Entonces, puedo ocultar los puntos de vía sin ningún problema. Listo, jóvenes. Ahí tenemos, ¿no?, lo que nos interesa. Simplemente el eje de vía existente, los bordes de vía existente. Ahora bien, vamos a cliquear aquí. Nos aseguramos de que estemos en la capa diseño de vía y vamos a trazar el alineamiento de nuestra vía. ¿Listo? Vamos a trazar el alineamiento de nuestra vía. Entonces, jóvenes, ojo a lo que vamos a hacer. Crear polilínea. Voy a desbloquear la capa de por defecto. ¿Por qué razón? Más o menos arranca ahí, ¿no? Entonces, comienzo a trazar el alineamiento de mi vía, a trazar polilíneas. Como esta es una curva, vamos a tener el PI aproximadamente en esta zona. Por acá vamos a tener el PI. Esto ya es con la experiencia, ¿no? Más o menos, ¿listo? Y ustedes cuando le cojan a esto, pues ya fácilmente trazan PI. Miren que aquí en el trazado existente hay dos curvas muy cercanas, ¿no? Una curva izquierda y una curva a la derecha. Entonces, a la hora de mejorar el diseño, pues esto nos va a quedar en una sola curva, ¿cierto? La idea sería que nos quede en una sola curva para que nos cumpla, ¿no? Entonces, más o menos, saquémosla hasta aquí, ¿listo? Y finalizamos nuestro diseño de 200 metros en esta zona. ¿Estamos hasta ahí, jóvenes? ¿Sí o no? Ahora bien, ese ya es el alineamiento de nuestra vía. Vamos a hacer algo. Ya voy a... Bueno, ocultar no. ¿Listo? Es que las había desbloqueado, ¿no? Esta capa por defecto le voy a decir que sí, que bloqueada. Bueno, antes de eso, ojo, quiero quitar el abscisado de esa capa por defecto, ¿no? O bueno, dejémoselo, ¿para qué? Para verificar cómo nos va a cambiar. Hasta aquí teníamos 268 metros, ¿no? Vamos a ver con el nuevo diseño cuánto nos queda. Entonces, jóvenes, ya que tengo el alineamiento de mi vía, lo primero que hago es darle clic aquí en propiedades objeto. Voy a seleccionar el alineamiento y le doy con diseño de vías. ¿Listo? Con diseño de vías. Y le digo aceptar. Y miren ustedes que él automáticamente
ya me creó unas curvas circulares. Ya tengo unos PCs, tengo unos PTs y tengo unos abscisados. ¿Sí miran? Aquí está el abscisado, ¿no? Por ejemplo, el PT es la K0 más 38, la K0 más 38. Enseguida tenemos la K0 más 50. Vamos a observar. Miren hasta este punto, ¿no? Aquí teníamos la K0 más 250. Recuerden que estas abscisas de acá eran del anterior alineamiento, ¿no? ¿Sí las miran? Estas son del anterior alineamiento. Vamos a ver si nos coincide, ¿no? Esta es la 250. Voy a medir distancia. Más o menos hasta aquí. Me dice 6 metros. Es decir, que yo aquí tengo la 256. Y en el trazado de la vía existente, ¿cuánto tenía? 255. Es decir, que con el nuevo trazado ya se me aumentó 1 metro de vía, ¿cierto? Se me aumentó 1 metro de vía. Ahora bien, jóvenes, ¿cuál es el siguiente paso a seguir? Voy a quitar ese abscisado antiguo, ¿no? Entonces, voy a desbloquear mi capa de, por defecto, le digo aceptar. Voy a seleccionar aquí el eje. Y aquí en propiedades le voy a decir que no me muestre las abscisas. Listo, ya me quedo solo con el abscisado de mi nueva vía. ¿Listo, jóvenes? Entonces, miren ustedes, ¿no? La nueva vía es el alineamiento que está en color rojo, Ojo, a mi vía existente la voy a colocar en color azul, ¿listo? La capa por defecto le voy a decir que sea azul. Como para diferenciarla mejor, ¿no? Me quedan 12 minutos ya la memoria. Entonces, jóvenes, en color azul mi vía existente, en color rojo la vía nueva. Miren ustedes que la vía nueva tiene el eje en amarillo, el borde derecho en rojo, el borde izquierdo en rojo y hay unas líneas blancas, ¿cierto? Esas líneas blancas, ¿a qué corresponden? A la berma o a la cuneta, ¿no? ¿Por qué? Porque no hemos definido todavía sección transversal. Entonces, jóvenes, ¿cómo definimos la sección transversal de una vía? Mediante el capítulo 5 del INVIA, ¿cierto? Entonces, ustedes ahorita ya pueden ir adelantando estudio, ¿no? Leer el capítulo 2. En el siguiente parcial, ¿cuál va a entrar? El capítulo 2 y el 3, ¿no? Pero para efectos de su proyecto, ¿qué van a tener que haber leído también? El 4, diseño en perfil, y el 5, diseño de la sección transversal. Entonces, jóvenes, vamos a observar qué nos dice el capítulo 5 respecto a la sección transversal. Otra de las cosas, ¿no? Todo lo que se menciona en clase es pregunta del parcial, ¿no? Si algo mencionamos del capítulo 5, puede ser que salga en el parcial, ¿listo? Entonces, jóvenes, capítulo 5, diseño de la sección transversal. Pregunta de parcial, ¿de qué se trata el capítulo? En primera instancia, lo que nos dice el capítulo 5 es el ancho de zona. Para vías terciarias, el ancho de zona, ¿cuánto es? 12 metros. ¿Listo? ¿Qué es el ancho de zona, jóvenes? El ancho de zona, aquí lo dice, ¿no? Es la faja de terreno destinada a la construcción, mantenimiento y futuras ampliaciones de la vía.
¿Listo? Construcción, mantenimiento y futuras ampliaciones de la vía. Es decir, que cuando se trata de una vía terciaria debemos contar con un ancho de zona de 12 metros. ¿Listo? De 12 metros. Miren ustedes, ¿no? Para primarias de 2 calzadas, anchos de zona mayores a 30 metros. Vamos a pausar un ratico la grabación. ¿Listo? Ahí está grabando. No, no parece. Y yo grabando desde el celular.